Bueno, mi nombre es Elisa, soy argentina, vivo en Sevilla desde hace 33 años. Soy técnico en empresas y actividades turísticas y trabajo en el sector del turismo desde hace 29 años. Me gustaría contarles un poco acerca de mis raíces para que puedan ir hilando las razones de mi fascinación por Al-Ándalus. Mi mamá, argentina, se crió en el barrio sirio-libanés, donde aprendió las comidas y canciones árabes y las historias que contaban aquellos inmigrantes a los que en Argentina llamamos con cariño turcos, por haber entrado en el país con salvoconducto otomano. Tengo tías sirias y primos que llevan en su ADN la cultura árabe. Por otra parte, mi papá, él era judío ashkenazí, llegó a la Argentina con 13 años huyendo de la Alemania nazi en 1938. Mis padres no eran religiosos, no seguían las tradiciones, pero sin embargo había ciertas costumbres que eran naturales en mi casa, como las ricas comidas, tanto las sirias como las de la tradición judía. Nuestros amigos y vecinos eran de diversas procedencias, religiones y cada cual con sus tradiciones. En casa se reunían familias y amigos judíos sefardíes, ashkenazí, cristianos ortodoxos, católicos, españoles, sirios, rusos, alemanes. Bueno, Argentina es así, ¿no? Y mis padres me criaron justamente así, o sea, sin ningún tipo de prejuicios, y nos enseñaron a respetar y sobre todo nos enseñaron lo que significa la libertad. Con lo cual mi infancia fue absolutamente feliz en mi barrio de Caballito, en Buenos Aires. Mi papá era fotógrafo y me enseñó el amor por la fotografía, perdón. Siempre había una cámara en casa, siempre había una cámara. Y siempre la usó en modo manual, tenía un ojo que captaba la imagen que él buscaba. Él las revelaba, las enmarcaba con todo cariño, y siempre que podía yo lo ayudaba. Y así aprendí mucho de mi papá. Hacia 1975 a mí lo trasladan en un ascenso como fotoeditor a la sede central en Europa de la empresa, de la agencia de noticias, la Associated Press, en Frankfurt, Alemania. Por aquel entonces yo era chica y nadie me preguntó si yo tenía ganas de irme. Bueno, me llevaron, ¿qué voy a hacer? Y ahí nos mudamos con mi familia. Viví 8 largos años en Frankfurt, hasta que en el año 83 decidimos venir para España. Desde el primer momento en que llegué a Sevilla, porque fue ahí donde llegamos, la ciudad me impactó y me fascinó la huella andalusí de la ciudad. Fue como si de alguna forma hubiera reencontrado esa parte de aquella infancia entre los sirios, los sefardíes, los españoles. Y me gustó muchísimo esa arquitectura de las formas armoniosas, tan llenas de belleza, que es la arquitectura almohade que se ve en Sevilla. Me interesé por aquellos, bueno, entre comillas, moros de los que me contaban y decían que habían pasado por ahí. Y entonces me compré en aquel tiempo este librito, así chiquitito, 160 pesetas. Qué raro, ¿no? Sí, en el año 83. Y en ese librito venía hablando de un poeta, Al-Mutamí. Y entonces había un verso muy chiquito, y entonces dije, me llamó mucho la atención, me gustó muchísimo, y entonces dije, bueno, ¿y quién es este poeta? Y entonces empecé a indagar y a profundizar
para ir averiguando la personalidad de Al-Mutamí. Y a medida que lo iba haciendo también en la historia de Al-Ándalus, en su cultura, en su arte. Finalmente, en el año 95, asistió a un congreso internacional en Sevilla, organizado por la universidad y por el profesor Rafael Valencia, y él congregó ahí a los expertos en el siglo XI y en la figura del rey Al-Mutamí. Bueno, durante los días de aquel congreso, para mí se abrió un universo entero que, bueno, fue absolutamente fascinante. Cada hallazgo me planteaba más preguntas que yo deseaba esclarecer. Por aquel entonces tenía una máquina de escribir Olivetti y empecé a recopilar aquello que iba averiguando. Con el tiempo también me iba haciendo con una biblioteca, iba comprando libros mientras las estanterías se iban llenando hasta no caber ya casi más nada. Aquel escrito sobre el rey Al-Mutamí se convirtió en un relato, finalmente el relato en una novela que está ahora mismo siendo revisada por un tutor con la idea de en algún día poder publicarla. Finalmente, en el año 97 conocí a Mario José y Rosa, que pertenecen a la Asociación de Amigos del Legado Andalusí, asociación a la que pertenezco. Mario José y Rosa son, digamos, mis padres andalusíes. Ellos me tomaron mucho cariño ya hace como 15 años o algo así. Me enseñaron a sentir el legado andalusí, sobre todo en Marruecos. Ellos me enseñaron a vibrar con la música andalusí. Ahí conocí a Eduardo, a César, a Amin y a muchos otros músicos que miman e investigan en la música andalusí medieval. Decidí incluso estudiar árabe para poder disfrutar de esa poesía en su idioma original. Bueno, hago mis pinitos, podría ser mucho mejor, pero bueno, es complicado. Finalmente, hace unos 5 años, en el 2012, decidí crear este blog de Al-Ándalus a Sefarat, incluyendo Sefarat, para dar también cabida a esa parte de la sociedad de la que formaba la civilización andalusí. Con mucha timidez fui empezando a publicar. La intención era y sigue siendo la difusión de la historia, cultura y arte de Al-Ándalus, como digo, incluyendo a toda esa sociedad. Y otra de las premisas importantes de mi blog es que es aconfesional y apolítico. Eso es fundamental. A pesar de que yo muestro mezquitas y muestro sinagogas y muestro iglesias, siempre es desde un punto de vista cultural, histórico del patrimonio, ¿no? Cuando cuento, por ejemplo, acerca de la cocina sefardí y hablo del pan que se elabora para el Shabbat, expongo el hecho, ¿no? Y simplemente sin entrar en tema religioso. También una de las razones que me llevó para la creación del blog es que por regla general, o bueno, no sé si ahora porque ya hace mucho tiempo, pero cuando yo estudié COU, que ya ni existe, en la temática de historia se pasaba bastante por encima, no los 800 años de historia de Al-Ándalus. Prácticamente se insistía mucho más en el descubrimiento de América, los reyes católicos, Cristóbal Colón. Yo que soy de letras, en literatura medieval prácticamente se empezaba por la literatura castellana, o sea, el libro del Buen Amor, el Arcipreste de Hita, y pasando por alto a Ibn Hazm y todos estos grandes poetas y escritores andalusíes. Lo mismo pasaba en Historia del Arte, donde la mezquita de Córdoba que enseñó antes Alejandro, o la Alhambra de Granada, que no sé por dónde vamos, eso, pues prácticamente se pasaba de puntillas por encima, y la versión oficial es que el calendario no daba para más y había que acortar, ¿no? Y se cortaba por los 800 años de civilización andalusí. Y de ahí también que yo dije, bueno, desde mi parcela
y con mucha humildad y respeto aporto mi granito de arena para dar a conocer y para la difusión de Al-Ándalus y su legado, su historia y su patrimonio. Así es como, bueno, nace el blog, que paralelamente también se abrió con una página de Facebook. En este caso fue primero el blog y luego la página de Facebook, que fue en parte también a raíz de la visita de una querida amiga brasilera. Ella tiene una página que tiene como, no sé, cerca de también miles y miles de visitas, se llama Presencia Árabe no Brasil. Ella es de origen libanés, se llama Patricia El Mur. Y bueno, dio la casualidad que esos días estaba ella de visita en Sevilla, contacté con ella y nos conocimos. Fue un flechazo, digamos, y ella fue la que me animó a abrir la página de Facebook. Así lo hice en una noche donde contacté además con una página que ya dejó de operar, pero sigue abierto, pero el chico ya no lo lleva, es un arqueólogo francés, se llama Erwan Levalge. Él tiene una página que se llama Almohad, Almoravid, Nasrid, Merinit. Le escribí un correo y le mandé con muchísimo miedo mi primero o segundo artículo que había escrito en el blog. Él me contestó con mucho cariño y lo compartió en su página. Y ahí estaba yo sola en casa y de pronto de 10 seguidores que tenía, que era mi hermana, mi sobrina y tal, de pronto empezaron a entrar seguidores y más y más, y en pocas horas prácticamente llegué a los 200. Yo me acuerdo que estaba sola porque me ponía a hablar sola, estaba esperando a que llegara Daniel a casa. Entre esos primeros seguidores está nuestro querido amigo Diego, Hafez, que es también de origen morisco de Túnez, Patricia, José Alberto Ribeiro de Faro. Todos estos son seguidores que tenemos en común también con José María, con Virginia, bueno, Isabel, y bueno, así fue creciendo también la página de Facebook. Finalmente también contacté a nivel de perfil personal con Alejandro a raíz de una escapada que hicimos a Badajoz y tenía yo algunas dudas. Él me las aclaró y entonces ahí ya nos hicimos amigos. Y bueno, a Virginia la conocí en Las Tres Culturas, en la Fundación de las Tres Culturas en Sevilla, en una noche de Ramadán, que se hizo una ceremonia de la ruptura del ayuno. Y entonces, bueno, ahí charlamos un ratito y también, bueno, hicimos ahí nuestra amistad. Bueno, para centrarme un poquito más en el blog, les cuento que a la hora de escribir una entrada se me ocurre un tema bien porque hay una noticia o porque leo un artículo en una revista o simplemente porque me apetece hablar de un personaje. A mí me gustan mucho las personas y me gusta hablar de las personas, de lo que hacían, lo que pensaban y todo eso. Los personajes históricos andalusíes son fascinantes, ¿no? Muchos de ellos, Infirnás, ¿no? Todos estos olvidados, ¿no? Bueno, Ibn Hazm, Ibn Arabi, Maimónides, bueno, podríamos estar aquí hablando de todos los personajes andalusíes muchísimo tiempo. Cuando se trata de una entrada, de un artículo, de una ciudad o de un monumento, intento que sea dentro de un radio de unos ciertos kilómetros en las que puedo ir, ver, visitar, sacar las fotos, sacar los vídeos y volver. Porque claro, por cuestiones o bien económicas o por trabajo o por falta de tiempo, pues hay que ir y volver a casa en el día, ¿no? Con lo cual, muchos de los artículos que publico con vídeo y con fotos que son nuestras, siempre están, lamentablemente, de momento dentro de ese radio, más o menos, lo más lejano es Granada, evidentemente.
Desde el principio también tomé el ritmo de publicar una media de 1 o 2 artículos al mes, ya que los artículos son elaborados. Son artículos donde trazo un esquema, donde busco bibliografía, leo, saco apuntes, sigo buscando, después va tomando forma, después no me gusta y después lo cambio, después me invento un personaje y bueno, y así, y por eso tardo tanto en escribir un artículo. Y evidentemente al final de cada uno siempre indico la bibliografía que utilicé, me parece algo fundamental. Además de la biblioteca que tengo en mi casa, evidentemente tengo que acudir a las bibliotecas públicas y a la de las universidades. Desde el año 2012, cuando nace el blog, hasta el día de hoy, pues igual que el de Alejandro, pues fue madurando. Al principio eran artículos larguísimos, ¿no? Con pocas fotografías. A partir del año 2013 es cuando mi marido, digamos, se incorpora un poquito en lo que es vídeo. Digamos, lo hemos incluido para complementar, un poco para hacerlo más ameno, ¿no? También no tanta lectura, porque al final el Internet... Muchas veces el Internet que uno usa es el teléfono. Entonces leer un artículo de 5 páginas en un teléfono móvil puede cansar, ¿no? Además de dejarte los ojos. A la hora también de hacer los vídeos, llevamos un mínimo de guión y muchas veces tenemos que volver una vez o 2 veces, porque quizás vamos y justamente... hay algo que está cerrado o algo, entonces hay que volver otro día. Y bueno, y entonces por eso también una vez vueltos a casa, se edita con mucho cuidado, mientras que yo escribo el artículo, la fotografía, como ya decía antes, y también la exposición que pueden ustedes ver acá, es muy importante. Ya saben que de tradición familiar la fotografía la llevo conmigo. Yo cuido mucho los detalles, los encuadres, la luz, lo que quiero captar, ¿no? Entonces a veces estoy ahí, ahora que tenemos lo digital, antes eran 36 fotos, ¿no? Ahora con lo digital podemos sacar un montón y elegir 2 o 3, ¿no? A la hora de la edición de los vídeos que ven ustedes acá, uno de los problemas que tenemos, hablábamos ayer con Eduardo, es el tema de la música. La música libre de derechos es difícil. Entonces, a la hora de elegirla nos volvemos medio monos, porque hay que encajar también con la imagen, ¿no? O sea, la música tiene que tener un poquito que ver con la imagen, ahora porque le sacamos el sonido, pero bueno, muchas veces utilizamos la misma, porque es que está muy restringido. O sea, tenemos 2 o 3 vídeos que están, ¿cómo se dice? Eso, ¿cómo? Bloqueados, justamente por el derecho de autor, ¿no? Entonces, bueno, eso es la única pega, digamos, ¿no? En el año 2015 es cuando abrimos el canal de YouTube. No tenemos todavía muchos suscriptores, los invito a que se suscriban, ¿sí?, al canal de YouTube. Se llama igual que el blog de Al-Andalusa Sefarat. El vídeo más visto es el del Mihrab de Córdoba, que tiene más de 8.000 visitas, al igual que el del Paseo por Córdoba, también con más de 8.000. Después hay otros que tienen, bueno, 5.000, 3.000 visitas. Este es uno de los primeros. Este es uno de los primeros vídeos que hicimos, que va rapidísimo, ¿no? Ahora hemos también aprendido a usar imágenes más pausadas para que me dé a mí tiempo también en el audio a explicar lo que quiero mostrar, ¿no? También el año pasado abrí una cuenta en Instagram del blog. Estoy bastante contenta porque de un año para acá, con 150 publicaciones nada más, tengo casi 500 seguidores,
intento publicar una foto por día y un vídeo de 1 minuto, que son los vídeos que se pueden compartir en Instagram, y que son estos que están pasando acá en cadena, ¿no? Estos son los vídeos de Instagram. Al día de hoy, después de 5 años, 128 artículos publicados, tiene el blog más de 127.000 visitas de todo el mundo, siendo España el país que más me lee. Le sigue también inmediatamente Estados Unidos, Turquía, Alemania, bueno, Argentina, claro. Tenemos muchos seguidores argentinos, ¿no? También Alejandro y José María. Y en este caso, lo que es dentro del blog, la entrada más con más visitas es la historia de la princesa Walada y el poeta Ibn Zaidun. También el del Mihrab de Córdoba. Y bueno, entonces en general esto es lo que yo les quería presentar de mi blog, y el resto del tiempo que tengo se lo vamos a dedicar al rey Al-Mutamí, que creo que se lo merece el rey también. ¿Sí? Gracias. Y me va a acompañar mi querido amigo Eduardo Paniagua, que anoche hemos podido disfrutar, sí, de su concierto. Veo aquí gente que estuvo anoche en el concierto. Él es una persona muy generosa y bueno, enseguida se unió también a este proyecto, ¿no? Desde el principio en que lo comentamos, hace más de un año. Comentábamos con Fernando esta mañana cómo hacer atractivo una convocatoria, no hace falta, una convocatoria de personas que están trabajando en la red, para hacer un acto presencial, para escuchar unas reflexiones y hacer preguntas, que sería estupendo después para ver un poco. Por supuesto, siempre hay una implicación biográfica y una motivación personal, pero como empresa luego yo tengo un montón de preguntas que haceros a los que os dedicáis a esto, sobre todo cara al futuro, cara a la fatiga, al agotamiento de un esfuerzo enorme de preparar documentación. Y bueno, pues lo bonito que es un concierto como complemento, igual que si solo hablara Elisa sin las imágenes, sería mucho más limitado. Las imágenes nos están sugiriendo cosas de lo que nos está contando. Entonces esta mezcla de imágenes, palabras, poesía, música, en fin, lo que significa también artes escénicas, o ideal la participación del público, sería lo ideal para realmente tener una experiencia, no solo aprender, sino salir contento, sabiendo que ha merecido la pena el encuentro, y al final, si se presta la posibilidad de un encuentro humano, pues entonces ya perfecto, desde mi punto de vista, no como profesor que da una lección, no como maestro que dicta sentencias o como ese tipo. Entonces, pues me invito a que acompañara, y feliz de decir que estamos aquí. Vamos a improvisar algunos... Improvisar está bien. Los poemas, como todo, yo no sé, igual te estropeo las cosas. No. A mí me cuesta entender un poema en una primera lectura. Necesito leerlo y además unos días te llega parte del poema y parte del otro. Si tienes cariño al personaje, si tienes cariño al traductor, si tienes cariño de repente son matices nuevos. Entonces, la lectura de poemas es sorprendente, porque en efecto, yo en mi limitación, pues, probablemente ni un 5% me llega. Ahora, con que me llegue en un momento determinado una imagen, una frase, un momento, y ya vibres, y entonces ya de alguna manera rompes la barrera y te acercas. Bueno, yo voy a hacer un colchón musical a los poemas elegidos. ¿Por qué ha elegido Al-Mutamí? Ya ha dicho que ha escrito sobre él y que se encontró el librito, etcétera, etcétera. Pero eso sería importante. ¿Y por qué ha elegido dentro del diván, que es enorme, de este poeta, que si me dejas sigo, es un poeta singular, porque es un poeta que nace en Portugal, es reino de lo que es hoy la península, el taifa más importante, Sevilla, lo eleva al esplendor, y en el acoso de los cristianos
y para liberarse de las parias, con Alfonso VI, el del Cid, etcétera, de repente pues tiene que llamar a los almohades para un poco autoprotegerse, que se lo meriendan directamente, y después de protegerle y reforzarlo, va uno a uno todos los taifas cayendo bajo el dominio almohade, que son extranjeros, que no son andalusíes. Los otros son españoles, y esa diferenciación entre gente que es de España y que convive y que hace pactos y que se alía en ese relato llamado Reconquista, que es muy distinto en diferentes momentos, aparecen extranjeros. Esos sí son, que son los primeros almorávides y luego los almohades, y empieza el conflicto de religiones, cuando hasta entonces no, estaba regulado por las leyes, por los convenios, por los que se llaman los estatutos para los cristianos y para los judíos, con sus limitaciones, con sus impuestos, con todo su someterse al apogeo de la casta reinante. Pero luego ya no, o sea, te conviertes o te vas, o es encarcelado, ya eso es distinto. Ya estamos ahora en un momento actual que nos puede recordar ese momento de rechazo radical al otro y de un poco obligatoriedad, ¿no? Y entonces Mutamid es un príncipe secundón que es gobernador en Silves, tiene una juventud hedonista, todo su poema es una poesía de brillo, del momento, del disfrute, de la juventud, erótica, la amistad, los efluvios. Y en una segunda época, que se rodea de los mejores poetas, y él sigue como poeta áulico, rey, son las batallas, es el honor, es el brillo de su propio reinado, son los objetivos políticos, son los pactos, donde de alguna manera son los panegíricos de otros hacia un rey que tiene que hacer la pelota. Y luego ya la riqueza de Mutamid es cuando es prisionero, es la reflexión. El poder es efímero, la riqueza pasa, los hijos mueren, hemos perdido el reino, nos quedan los recuerdos, y está todo el mundo religioso también sustrato, y ante la cercanía del dolor, el sufrimiento, la muerte y el despojo de todo lo que ha pasado. Este mundo, que en el mundo judío es riquísimo porque tiene toda la tradición bíblica, en el mundo islámico no es tan común. Y esta reflexión, esta riqueza de un señor que no necesita mecenas, que él es el rey, y que no necesita de alguna manera pagar, salvo que un poeta mejor le haga un panegírico como existía, ¿no? Pues y esa libertad de reflejar los propios sentimientos sin pudor, porque él marca la pauta, ¿no? Le hace un poeta absolutamente singular. Tengo dos trabajos sobre Al-Mutamid desde el punto de vista musical, que uno de ellos sí he traído, pero precisamente por esa fascinación. Un proyecto de músicos, el origen es en Portugal, y tuvo apoyo del Ministerio de Cultura de Portugal. Juntar músicos portugueses, españoles y marroquíes del norte de Marruecos para interpretar los poemas del Mutamid. No sabían que podía interpretarse con la música andalusí originaria, pensaban que se recreara tipo cantautor en Portugal. Contactaron conmigo para buscar las músicas históricas, en la que intenté mezclar músicas tradicionales de Extremadura y de Andalucía, y no solo músicas históricas recuperadas para ponerlo en esa técnica que se llama contrafacta, que es decir, coger un poema y meterlo en una música histórica. Estás presentando música de la época, poema de la época, aunque tú eres el que lo has vuelto a juntar, y ya lo hacían unos y otros, reutilizando, igual que la arquitectura, se reutiliza el material y el despojo importante, se pone como muestra de categoría de un edificio porque ha cogido lo mejor del edificio anterior, pues le pasa lo mismo a la música. Y sobre todo la participación de los músicos marroquíes, donde es su tradición, donde todavía se canta algo de Al-Mutamid y donde es la música de época. Eso es un trabajo más de difusión y más para conciertos, etcétera. Otro poema que luego atribuido al Mutamid, cantado por la tradición andalusí en Argelia, en Constantina, que todavía en forma de casida se narra todo un poema apócrifo o atribuido al Mutamid, porque lo firma al estilo de los trovadores. Te estoy hablando todo lo que tú tendrías que decir, pero es curioso que como los poetas al final firman sus poemas, o bien y esto lo he hecho tal o tal y igual, y pasa lo mismo en las canciones de amor de los trovadores. Se firma delatándose, o pide a Dios ayuda para que yo pueda continuar en mi trabajo, etc. Y entonces lo firma. Entonces Al-Mutamid no es un poeta entre mil que hay mil y más, sino que es un personaje riquísimo a nivel humano e interesantísimo a nivel, porque tiene obra arquitectónica, porque tiene obra
política y se le puede hacer ese seguimiento personal, ¿no? De sus enamoramientos, de sus amigos, de sus traiciones, etc. Adelante. Bueno, ¿entendés por qué quería que estuviera conmigo? ¿Viste, Carmen? Bueno, les cuento. Bueno, les decía que el rey Al-Mutamí es uno de los personajes más importantes de la historia del Andalus, y como dice Eduardo, para mí es uno de los poetas más grandes de la historia de España, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, el arabista Emilio García Gómez lo describió como poesía en acción. Esa es la descripción que hace García Gómez. Él era primero poeta y luego rey. Los instantes claves de su vida quedaron reflejados en hermosos versos. Él era un ser sensible, apasionado, exhibía su sensualidad, sentía un amor incondicional por sus hijos. Era amigo de sus amigos, era amante de mujeres, hombres. Y por otro lado también mostraba su firmeza y era implacable, ¿no?, frente al enemigo. Como dice Eduardo, él nació en Bella en el año 1039. Disfrutó de su adolescencia siendo gobernador de Silves, en Portugal. Su amigo y mano derecha, el poeta Ibn Amar, lo acompañó durante gran parte de su vida. Según algunos cronistas, pues dicen que fue en Silves donde él conoció al gran amor de su vida, que era Rumaiquilla, a la que luego convirtió en Itimat, y reina y la gran señora, ¿no? Saida al-Kubra, ¿no?, madre de sus hijos. Y fue en Silves donde él vivió intensamente, dedicado a la poesía, a las fiestas, a la diversión. Siendo él ya rey, Ibn Amar es enviado a Silves como gobernador de la plaza, y Al-Mutamí se despide de él con un verso. Lo que voy a recitar es un fragmento, porque el verso es bastante largo. Así que, bueno, aquí va el primer poema, que me merece mucho respeto, en realidad. Saluda, oh Abu Bakr, aquellos lares en Silves y pregúntales si como pienso aún se acuerdan de mí. Saluda al palacio de Al-Harajib de parte de un doncel que siente perpetua nostalgia de aquel alcázar. Allí moraban guerreros como leones y blancas gacelas. Y en qué bellas selvas y en qué bellos cúbiles. Cuántas noches pasé divirtiéndome en su sombra, con mujeres de caderas opulentas y talle extenuado, blancas y morenas, que hacían en mi alma el efecto de las espadas refulgentes y las lanzas oscuras. Cuántas noches pasé deliciosamente junto a un recodo del río con una doncella cuya pulsera emulaba la curvatura de la luna. Se pasaba el tiempo escanciándome el vino de su mirada, otras veces el de su vaso y otras el de su boca. Las cuerdas del laúd, heridas por el plectro, me estremecían, como si oyese la melodía de las espadas en los tendones del cuello enemigo. Al quitarse el manto, descubría su talle, floreciente rama de sauce, como se abre el capullo para mostrar la flor. Aquella época dorada de juventud se truncó cuando su temible padre, Al-Mutadid, lo mandó llamar de vuelta a Sevilla para convertirlo en príncipe heredero. Regresa a Sevilla con Rumaiquilla y al menos uno de sus hijos, y junto con Ibn Amar. Sin embargo, el padre no veía con buenos ojos la amistad entre el rey Al-Mutamid y el poeta Ibn Amar, con lo cual lo manda al destierro,
a Ibn Amar. A partir de ese momento, Al-Mutamí como príncipe no tiene, o sea, tiene tantas obligaciones que no tiene tiempo ni inspiración para la poesía. Su padre finalmente fallece en el 1069 y la primera orden que da es el regreso de Ibn Amar a la taifa de Sevilla. A su lado lo convierte en su visir. La corte, como decía Eduardo antes, estaba compuesta por los mejores poetas, no solo andalusíes. Las tertulias y veladas poéticas acompañadas de música y vino se convirtieron en algo habitual en los palacios. La política, sin embargo, los asuntos internos y las relaciones exteriores debían ser atendidas con bastante atención. Una de las grandes conquistas que tuvo el rey Al-Mutamí fue la de Córdoba. Nombró como gobernador de la plaza a su primogénito, Abbad, aquel que nació en Silves. Sin embargo, no ocupó mucho tiempo este cargo, y ahí es donde el rey Al-Mutamí sufrió su primera experiencia dolorosa, que ocurrió en el año 1075, cuando Abbad fue asesinado. Y entonces compuso este poema. El destino me lo quitó sin esperanza de volver a verlo. Que las espadas no corten ni vuelen las lanzas, ni rujan los leones ni relinchen los caballos. El fuego del dolor no cesa de quemarme las entrañas, ni mis mejillas dejarán nunca de mostrar luto por ti. En fin, la vida debía continuar. El asesinato de su hijo tuvo su venganza. Volvió a conquistar la antigua capital del califato, extendió la taifa de Sevilla hasta llegar a Murcia. Ahí es donde Ibn Amar pasó a ser gobernador de la plaza. Y es también en ese tiempo donde él también dedica versos. Los versos de amor casi en su mayoría están dedicados a Itimat, o sea, a la mujer que estaba habitando en su corazón, pero también a otras concubinas, a las que alguna cuidó cuando él estaba enfermo. Y dedicado a Itimat, tengo dos fragmentos de dos versos distintos. Es que él escribía versos muy largos, entonces hay que abreviar. Aquí hay uno de ellos. En sueños viniste donde duermo, y me pareció que tu suave cuerpo me servía de almohada. Sentí que me abrazabas y disfrutábamos de la pasión y de la vigilia de los amantes. Bellos son tus labios, tu cuello, tu nuca y tus mejillas, y que alcanzaba la meta de tu amor. Si no me visitara de noche tu imagen, jamás podría conocer el dulce sabor de los sueños. Otro trocito de otro poema dice: 3 cosas le impidieron venir a verme: por el temor al que nos vigila y al celoso que se muere de envidia. La luz de sus ojos, el tintineo de sus joyas y el perfume de ámbar oloroso que despide su cuerpo bajo el manto. Ella puede ocultar sus ojos o despojarse de sus joyas, pero ¿cómo suprimir el aroma de su cuerpo? Al-Mutamí, como rey taifa, y como decía también Eduardo antes, sufría las presiones de los castellanos, en este caso Alfonso VI, que debía hacer frente al pago de parias. El encargado de recaudar estas era un personaje muy conocido, Rodrigo Díaz de Vivar.
Como saben, los reyes de taifas eternamente enemistados, ya eso enquistado en el ADN de generaciones. En un momento dado, el rey Badis de Granada invade territorio sevillano. En ese momento estaba Rodrigo en Sevilla recaudando las parias, y entonces él, como aliado de Al-Mutamí, va al campo de batalla frente al rey Badis de Granada para, bueno, para que dejara las tierras sevillanas. Y fue ahí, los soldados andalusíes, al ver la destreza en el campo de batalla de Rodrigo, fue cuando le pusieron el apodo de Al-Cidi. Esta desunión entre las taifas fue aprovechada evidentemente por el rey Alfonso VI. Las razzias estaban a la orden del día, y el principio del fin de Al-Ándalus ocurrió en el año 1085, cuando Alfonso VI tomó Toledo. En ese momento Al-Ándalus, que se rompió por el centro, y la frontera bajó de la línea del Duero hasta la línea del Tajo. Fue entonces cuando los reyes de taifas, por iniciativa del rey Al-Mutamí, se pusieron de acuerdo y pidieron auxilio a los almorávides del Magreb. Yusuf ibn Tashfin puso varias condiciones, una de las cuales era la conquista de Ceuta, que, bueno, la consiguió, así como consiguió también la plaza de Algeciras, con lo cual tenía el paso del estrecho garantizado. Cruzó una primera vez para salir victorioso en la batalla de Salaka en el 1086, lo cual dio un respiro a las taifas y mantuvo a Alfonso VI quietito durante poco tiempo. A los pocos años lo vuelven a llamar para una segunda intervención. En este caso se trataba de el sitio de un castillo, el castillo de Aledo, en medio también de Al-Ándalus. Yusuf ibn Tashfin cruza una segunda vez el estrecho, presta apoyo logístico, pero durante el sitio de Aledo, Yusuf ibn Tashfin es testigo de la completa desunión que existía entre los reyes de taifas y el peligro que eso suponía para la supervivencia de Al-Ándalus. Siguió, finalmente se disgustó, levantó el campamento y se fue. Yusuf ibn Tashfin, pero desde el Magreb él seguía cuidadosamente los acontecimientos aquí en Al-Ándalus. Solicitó fatuas a prestigiosos alfaquíes para que legitimaran, el derrocar a los reyes de taifas, como dijo también antes Eduardo. De esta manera Yusuf ibn Tashfin cruza una tercera vez el estrecho, ya no como aliado, y derrocó a todos los reyes uno detrás del otro. La resistencia más fuerte y tenaz la encontró en la ciudad de Sevilla. El rey Al-Mutamí defendió su reino con todas sus fuerzas, salió al combate con una túnica, sin casco, sin nada, buscando una muerte gloriosa. Pero bueno, su tiempo no había llegado. Lamentablemente sí llegó al de dos de sus hijos. Y eso fue lo que, hizo que él capitulara, o sea, la rendición y la capitulación. Fue entonces cuando es enviado al exilio en el año 1091, y es ahí donde, que dijo también Eduardo antes, donde él escribe los poemas de reflexión, ¿no? Donde él hace, de cómo llegó a esa situación, ¿no? Lo acompañan en el exilio Itimad, sus hijos, gran parte de su familia. Permaneció en una celda en la fortaleza de Ahmad durante 4 años, y allí fue donde trazó estos versos más sentidos, manteniendo siempre el orgullo de pertenecer a una estirpe de reyes. Aquí tenemos un ejemplo. Lloré al paso de las perdices, volando libres sobre mí.
sin estorbarles la cárcel ni las cadenas. Pero por Dios no lloré por envidia. Fue por nostalgia del tiempo en el que era como ellas. Ser libre como lo era antes de aquel día, sin que los hijos muertos me hicieran llorar. Feliz como ellas, volando en bandada, sin haber probado estar lejos de la familia. Ellas que no pasan la noche con el corazón en vilo, atento a la puerta de la celda o al ruido de la cerradura. Ya sé que no estoy solo. Lo que a mí me sucede le ha ocurrido a la humanidad desde que el mundo es mundo. Pero yo ando deseando la muerte y otros prefieren vivir encadenados. Dios guarde a las perdices y a sus polluelos, aunque a los míos hace tiempo que los abandonaron el agua y la sombra. Y Timat lo visitaba a diario en la celda junto con sus pequeñas hijas, y al rey le dolía muchísimo ver a su amada convertida en hilandera y a sus hijas sin zapatos. Y Timat enfermó, murió, y solo 6 meses después lo hizo también el rey Al-Mutamí en septiembre del 1095. Creo que para cerrar esta intervención, este último poema, creo que lo dice todo, así que este va a ser, ¿sí?, el último poema. Un fragmento también. Quisiera saber si pasaré otra noche en aquel jardín, junto a aquel estanque entre olivares, herencia de grandeza, entre el forcejeo de las palomas y el trinar de los pájaros, en el palacio de Al-Zahir bajo la lluvia de primavera, respondiendo a los guiños de la cúpula de Al-Turaya, mientras que el alcázar de Al-Zahi nos lanza una mirada de amante que espera. No sé si es fácil o difícil de conseguir, pero la voluntad de Dios se acepta. Ojalá Dios decida que muera en Sevilla y que Él abra allí mi tumba el último día. Muchas gracias. Acá en estas fotos que ven, esta es una columna que está en el Alcázar de Sevilla. Es uno de los pocos, creo que el único homenaje que hay en Sevilla al rey Al-Mutamí, cuando en Portugal hay mucho más, ¿no? En Silves, en Bella. Lo siente en portugués, nació en sí. Bella. Entonces no era Portugal, obviamente. Claro, esta es, ¿no? Esto es uno de los paneles que hay dedicados en Bella, la ciudad donde nació. En el parque municipal están los poemas en idioma original y abajo están traducidos, pero claro, en portugués. Pero bueno, me pareció esto fue cuando fuimos con Eduardo al concierto de lo que él hablaba anteriormente. Esta es una plaza en la ciudad de Silves, donde también ahí, como ven, están escritos los poemas. Eso después a la noche se ilumina, entonces quedan los poemas ahí, fantástico. Eso como lo hicieron. Eso es en Bella, esos son los distintos paneles en ese parque tan hermoso que hay en la ciudad donde nació. Ahí es donde se presentó este trabajo del que habla Eduardo, de los músicos de los 3 países, de portugueses, españoles y marroquíes, en honor al rey Al-Mutamí, y fue justamente en esa ocasión cuando yo fui para escucharlos a ellos en Bella. Estaba también aquí presente el Adalberto Alves, que es el
máximo conocedor en Portugal sobre la figura del rey Al-Mutamí. Y bueno, son todas fotos que fui rescatando, no sé cómo quedaba mientras... ¿Sí? Vale. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Me hacía mucha ilusión esto. Se ha cumplido un sueño, gracias a todos ustedes. Sí, gracias, gracias. Sí. Vamos a hacer ahora una mesa redonda, sí, donde vamos.